Adiós DF o la CDMX. Con la promulgación de la reforma política de la capital mexicana, el Distrito Federal deja de existir. Conoce el proceso de transformación a CDMX. La Ciudad de México está en proceso de transformación. Se redacta la primera carta magna de la entidad. Hay quien dice que dejaremos de ser ciudadanos de segunda para convertirnos en anfitriones. ¿Por qué? No podíamos exigir, no podíamos demandarlo, no teníamos derechos. Pero ahora con la Constitución podemos, como cualquier estado, como cualquier de los 32 estados, podemos exigir que se nos respete nuestro presupuesto, y podemos exigir transparencia, rendición de cuentas. Ahí está nuestra autonomía. Sí, ahí está nuestra autonomía. Los niños nos interesa mucho, los niños y las niñas, sus derechos. Incluso se está viendo la posibilidad de que puedan empezar a votar los jóvenes a partir de los 16 años, ¿no? De los 16 años, porque ahorita nada más hasta los 18, pero yo a los 16 años pueden perfectamente, en otros países así es. Tengo entendido que es en Uruguay, creo que también en Chile. Entonces, bueno, todo lo que es las nuevas generaciones nos importan mucho. Que tengan deporte, derecho al deporte, que tengan derecho al civismo, porque ya las clases de civismo estaban totalmente excluidas. La protección de las niñas me parece muy importante. Otro rubro que a mí en lo personal me interesó mucho es que las trabajadoras domésticas cuenten con un seguro de gastos médicos, con un seguro, que se sientan protegidas. Estamos hablando de una población de casi más de 2 millones de mujeres en toda la República. En la Ciudad de México son menos, pero no cuentan con ningún derecho de horarios, de vacaciones, de gastos médicos. Entonces, ese es uno de los rubros que también me interesa. Con nuestra Constitución, yo creo que va a haber cada vez más conciencia y cada vez más orgullo de pertenencia. Eso me parece bien importante. La cultura es un motor del desarrollo, amplía horizontes, mejora la calidad de vida, y es por ello que la cultura tendrá un papel principal en la Constitución de la Ciudad de México. Que cada delegación cuente con un programa de cultura, eso es bien importante. Estamos hablando de muchas delegaciones en la Ciudad de México, que fomente la lectura, que fomente, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, que se les invite, que se les organice talleres de lectura, que se les organice programas, que invitemos a la gente que participe. Para mí es muy importante la participación de la sociedad civil, que la gente espontáneamente diga, hoy voy a ir a leerles a las personas de la tercera edad. Yo creo que tiene que haber esa disposición por parte de los que formamos parte del grupo, tiene que haber esa gana de inclusión, ¿no? de que los ciudadanos, que de hecho ya se sienten muy tomados en cuenta. Te repito, en la Ciudad de México afortunadamente hemos sido gobernados por un partido que le importan estas cosas. Por la izquierda siempre es un interés particular, con un canal de televisión que es de la ciudad, que trata sobre cultura, una estación de radio, tiene que ver con programas culturales, tiene que ver con, de nuevo, ferias de libro, incluir a los ciudadanos, que también ya hay muchos programas, por ejemplo, hay como 3 ferias del libro en la Ciudad de México. Por ejemplo, en el metro a mí me gustaría que hubieran libros, que se prestaran libros, que también ya se hizo ese programa con mucho éxito, pero se dejó de hacer. Es decir, que el ciudadano se sienta invitado a la cultura. La Ciudad de México es, de verdad, es un lugar común, pero sí es un mosaico de culturas. Y yo veo que hay muchos esfuerzos para, cada vez vemos más a la gente disfrutar de la calle, pasear a su perro. Hemos cambiado, los ciudadanos de a pie de la Ciudad de México somos ciudadanos mucho más informados, con muchas más ganas de participar. Entonces tenemos que privilegiar todo eso. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con esta Constitución y muy cuidadosos respecto a los candados. La Ciudad de México nos pertenece. Hagamos una ciudad más incluyente, más progresista, una ciudad en la que todas las voces sean escuchadas.
se va a revisar y volver a revisar y se está abriendo a todas las propuestas, ¿no? Entonces yo creo que nos va a beneficiar muchísimo porque nos falta mucho. Está la Constitución Federal, pero la Constitución Federal o no está clara o está muy compleja. A veces no entendemos, ¿no? Entonces aquí queremos ser muy concisos, muy claros y muy incluyentes. Y que la ciudadanía se sienta protegida, que se sienta con derechos y también con deberes, por supuesto. Por ejemplo, la obligación de participar. Es bien importante, de comprometernos con nuestra ciudad. La obligación de tener un sentido más comunitario, de que esta ciudadanía, de esta comunidad, se reúna, se pueda denunciar, es muy importante el deber de denunciar, y estar muy alerta, ¿no? Estar muy alerta en relación a la corrupción, por ejemplo. Creo que es una oportunidad histórica, por supuesto, y que nos va a hacer sentir mejores ciudadanos. Una vez que la Constitución de la Ciudad de México sea promulgada, será tarea fundamental de sus habitantes el adoptar nuevos hábitos ciudadanos. Tenemos que ser ciudadanos, pero de 24 horas, no nada más porque vamos a ir a protestar o a votar. Tenemos que ser ciudadanos comprometidos con nuestra ciudad, que respecto a la basura. Son tantos y tantos problemas que surgen en una ciudad con una comunidad tan grande, ¿no? Yo creo que si hay un poquito más de conciencia, pues tiene que haber divulgación, tiene que haber promociones, los spots en la televisión, nos tenemos que reeducar para que seamos respetuosos con el otro, para que no tiremos la basura, para que no nos estacionemos cerquita pues, para que respetemos las señales del tráfico. Bueno, hay muchísimos autores que se han ocupado de la Ciudad de México. Bueno, yo recomendaría en primer lugar a Guillermo Tovar y de Teresa. Sus libros son fundamentales. La Ciudad de los Palacios, es muy importante. Y hay otros autores, por ejemplo, José N. Iturriaga, que escribió muchísimo sobre la Ciudad de México, Benítez, Salvador Novo también fue cronista de la Ciudad de México, Carlos Fuentes en su novela La región más transparente, también Monsiváis, por supuesto, Monsiváis, que fue un enamorado de la Ciudad de México. Están los museos, de los museos se puede aprender muchísimo y se puede uno concientizarse de toda la cultura que hay en esta ciudad, porque hay muchísima cultura. Muchísimo. Yo diría que la Ciudad de México es igual a cultura. Y a partir de que somos habitantes de CDMX, ¿cuál es nuestro gentilicio? Decía que los mexiqueños... Mexicalinos, ay no, me suena como a tequila, mezcal. Tenemos que ponerle mucha imaginación. Ahí está Juan Villoro, yo confío mucho en la capacidad de Juan Villoro para que nos dé muchas ideas, pero sí estoy muy entusiasmada con esta posibilidad. Me siento, te repito, Juan, muy privilegiada de participar. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?